En el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar uno de los temas que yo diría que de Joe Satriani son lo más sencillito. El tema se llama Up in the Sky y es ciertamente famoso. Muchos de vosotros lo conoceréis. Y es un tema que tiene muy poquitos detalles o muy poquitas técnicas de dificultad elevada, pero para que te suene bien tienes que darle una naturalidad especial y una soltura especial que muchas veces solo Satriani le sabe dar. Hay muchos guitarristas que podrían ser más técnicos, más disciplinados que Joe Satriani en cuestión de precisión, etcétera, etcétera, pero la realidad es que Joe Satriani tiene un groove y una historia que luego otros guitarristas no tienen. A mí personalmente Joe Satriani es un guitarrista que me gusta mucho. Y sí que es verdad que en los últimos tiempos a lo mejor le ves como con una crisis de creatividad, ¿no? Como menos creativo que antes, pero aún así me sigue gustando un montón. Sigo teniendo los últimos discos que va grabando y sigo disfrutando muchísimo de ellos. Y ya os digo que a mí me parece que Satriani tiene un punto de soul, de feeling en la manera de tocar que en otros guitarristas pues yo no se lo veo. También es cierto que Joe Satriani fue uno de los primeros guitarristas que escuché así en plan shredder, o sea, en plan guitarrista de música instrumental en la que la guitarra es el centro de atención, y podría decir en gran medida que me dedico a la guitarra eléctrica por Joe Satriani, entre otros, porque es verdad que escuchar a Joe Satriani me pilló en un momento súper temprano de mi aprendizaje con la guitarra. Estaba con la guitarra clásica, digamos, haciendo transición o planteándome una transición hacia la guitarra eléctrica. Joe Satriani es una de esas cosas que me empujaron a querer tocar la guitarra eléctrica, francamente. Hala, no me enrollo más, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy vemos Up in the Sky, de Joe Satriani. Esta canción no tiene guitarra rítmica, ¿vale? Vais a escuchar solamente batería, bajo, guitarra. Así que imagino que nos va a llevar bastante menos tiempo que otras. Patrañas. Y además, como tampoco emplea técnicas muy variadas, o mucho menos variadas que en otras canciones de Joe Satriani, yo me imagino que no nos llevará mucho tiempo esto. Vamos con la introducción. En la introducción la guitarra hace una serie de armónicos naturales. Yo en la partitura que cogí, de vez en cuando hace una pequeña variación con la que yo no estoy del todo de acuerdo. Yo os voy a decir cómo lo toco yo, pero en la tablatura, por si queréis hacerlo como lo toca él, vais a ver representado cómo se toca en realidad. O cómo se supone que se toca en realidad según la tablatura que encontré en Ultimate Guitar, que tiene pinta de ser muy precisa, así que me imagino que tendrá razón. El caso es que en la partitura original hace armónico natural traste 12 en primera, segunda, tercera, ¿vale? Tenéis que hacerlo en plan sweep picking, o sea, no lo alternéis, sino id arrastrando. Y ya sabéis, si queréis hacer la velocidad y que no os suene ninguna cuerda no deseada, recordad que las otras tres cuerdas las tenéis que tapar. Por lo tanto, utilizamos esta parte de la mano, como cuando hacemos palm mute, y nos apoyamos en las tres últimas cuerdas para que no suenen. Y hacemos nuestro 12-12-12 en primera, segunda, tercera. La velocidad real sería así de rápido. Pero vamos. Ahora nos moveríamos al traste 7 y haríamos lo mismo. Según dice la partitura. Para mí eso no es así. Para mí es segunda, tercera, cuarta. Yo, según escucho la canción, a mí lo que me suena es... Sin embargo, la partitura dice... Entonces ahí, lo que os diga al oído, podéis hacerlo a ver, de las dos formas queda bien. Pero yo lo que oigo es... Para cerrar con... O sea... Cuarta, tercera, segunda, primera en el quinto traste. También armónicos naturales, obviamente. Lo hago despacito. Eso es lo que tenéis que hacer despacio. Y así sería más o menos a la velocidad real. Según lo que dice la partitura, esta última la harías primero 7 de la tercera cuerda para hacer 5-5-5. ¿Vale? En lugar de... Cosa que yo no estoy muy de acuerdo porque es bastante más difícil que... Y las notas son las mismas. Por lo tanto yo prefiero hacerlo aquí. Según la partitura sería... Y según lo que digo yo es... Entonces, a gusto del consumidor, hacedlo como buenamente queráis. Porque es prácticamente igual y porque suena igual de bien. No creo que nadie entre el público diga, es que... Bueno, sí, sabéis que sí, siempre va a haber alguien que sí que diga algo. Pero bueno, yo diría que de una manera u otra es indiferente. No creo que importe mucho. Entonces, en definitiva, lo que haríamos sería... esa primera vez. Y la segunda vez haríamos...
¿Vale? O sea que la primera vez haríamos 12, 7 y 5. Para la segunda vez hacer 12 y ir directamente al 5. Y esto lo repetiríamos 4 veces. Y ahí tenéis la intro. Vale, ahora vamos con lo que sería la parte A, o podríamos considerar que es la estrofa, en la que básicamente vamos a utilizar escala pentatónica menor de mi, o sea... Y vais a ver que es una melodía bastante sencillita, pero... hay ciertas cositas que ocurren alrededor, le meten un pelín de complicación, pero sobre todo, y lo más importante por supuesto, le meten muchísimo rollo y hace que mole muchísimo más esto. Si cogemos solo las notas principales y nos olvidamos de notas fantasmas y de notas que van acompañando por ahí, podemos decir que la melodía hace esto. ¿Vale? Ahora... ¿vale? Tan sencillo como eso. Pero le vamos a meter un poquito de picante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Jugando primero con el mi al aire para no necesitar una guitarra rítmica. Y luego vamos a dar bastantes notas percutidas, en plan nota fantasma, para darle ese rollo que nos hace falta, para que suene como si hubiera una guitarra solista y una guitarra rítmica tocando al mismo tiempo. Entonces la primera frase, de forma básica, era... viene a ser pentatónica menor. No hace falta que os diga trastes y cuerdas, pues lo tenéis en la tablatura. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es... primero damos 2 míes al aire. Y metemos... levantamos el dedo para que se queden sonando notas fantasma, o sea, que solo suenen percusiones. Y seguimos. Y volvemos a percutir. Y ahora hacemos el traste 7 y volvemos a hacer las percusiones. Y ahora ya... vale, igual que hicimos antes, entonces... y entonces en la segunda frase, que sería... hacemos el mismo rollo. O sea, vamos haciendo semicorcheas percutidas cada vez que podemos... entonces, las dos juntas. Para volver a hacer el... y ahora hacemos aquí un pull-off, ¿no? Del 9 al 7. En la tercera. Para regresar otra vez. ¿Vale? Ah, vale. Si os fijáis, aquí pull off, un solo golpe de púa, como sabéis, y pego el pellizco para volver a la cuerda anterior. Y ahora hacemos un arrastre aquí, ¿vale? Para acabar otra vez en el séptimo traste, aquí te acuerdas, en el mi. Y la frase simple de cierre sería... y vamos a meterle, como siempre, nuestras semicorcheas haciendo notitas fantasma, percusiones. Ahí tenemos el fraseo completo de lo que es la estrofa. Lo hago un poquito más despacio y luego lo pongo entero ya tocado con guitarra eléctrica. Vale, os lo pongo bien tocado con guitarra eléctrica.
entonces la segunda parte de la estrofa, o parte B, podríamos decir, bueno, igual ni siquiera sé si estoy llamando bien estrofa, así que vamos a quedarnos en que lo de antes era la parte A y esta es la parte B, ¿vale? Vale. La manera básica de hacerla, o la melodía, sería... Para el primer trozo, bending con release, o sea, levanto un bending y regreso de medio tono para ir al traste 5 en la segunda cuerda, pull off del 7 al 5 y en la tercera cuerda 7-4. Pero vamos a meterle la guitarra rítmica, ¿no? Para ello metemos nuestras dos corcheas haciendo el mi como antes. Y en este caso casi no hay diferencia porque sería el... Con la diferencia de que ahora, como si fuera la guitarra rítmica haciendo... Pues vamos a hacer de 5 al 7 un arrastre en la cuarta cuerda para volver a hacer las dos corcheas en mi, ¿no? En definitiva, solo melodía era... Y melodía más rítmica, entre comillas, sería... Para hacer la segunda parte de este trocito, que sería solo melodía en el séptimo traste del rato. Ya sabéis, pregunta-respuesta. La pregunta... Respuesta. ¿Vale? Lo único que vamos a volver a hacerle esos adornitos para que quede como que hay una guitarra rítmica. En este caso sería simplemente añadir los dos mies, ¿no? Las dos frases serían... Y se repetirían dos veces. Para pasar de nuevo a una parte A, pero una octava por encima. Y el concepto es exactamente el mismo. La melodía sola sería... Pero como queremos continuar metiéndole esos adornos de rítmica, volvemos a hacer nuestras corcheas al aire y... Igual que antes, o sea... Segunda frasecita de esta parte A, una octava por encima. Y con los adornos... ¿Vale? Daos cuenta que siempre lo que hago es corcheas, semicorcheas. Ta, taca, ta, taca, ta, taca. Y exactamente igual que antes con el pull off. Y volviendo con el arrastre. ¿Veis? Es exactamente el mismo concepto, pero una octava por encima. Y ahora sí que cerramos con una cosa un pelín diferente, pero vamos, es prácticamente igual, o sea, sería... En vez de hacer... Lo que vamos a hacer es cerrar en el traste 10 de la segunda cuerda. Con la rítmica también. Os lo pongo entero con guitarra eléctrica. Entonces en la segunda parte, o parte B, que también va a ir una octava por encima, en la partitura no marca las notas graves. Aunque yo sí las marco cuando hago el cover. Yo qué sé, porque puedo hacerlo y creo que quedan bien. Cambia un poco la manera de hacerlo porque lo que va a hacer es un bending con el dedo 4, pulsad también con el dedo 2 y el dedo 3 en los trastes de detrás para tener fuerza suficiente para levantar el bending. Aunque es solo de medio tono. Pero es que si intentáis levantar solo con el meñique es un dedo muy débil y vais a desafinar, probablemente. Así que mejor ponemos los tres dedos aquí y bajamos al traste 12, o sea, 14 bending en la primera cuerda. Para hacer pull off en 14, 12, 10, o sea... Y hacemos traste 12 de la segunda.
Lo hago despacio. La primera vez sí que marca que hace. Pero sin embargo la segunda vez se supone que no. Yo prefiero marcarlo, o sea. Y otra vez. Esa era la pregunta, viene la respuesta. Subimos a traste 10 en vez de 12 en la segunda. ¿Vale? O sea, primera. Segunda. Y eso se repetiría otra vez. Os lo pongo con la eléctrica. Como yo normalmente toco de pie, os vais a dar cuenta que según me vaya conviniendo voy a ir cambiando de una pierna a otra, ¿vale? Ahora vamos a pasar a una parte C en la que vamos a hacer este acorde. Que suena súper Hendrix, ¿vale? Si lo hiciéramos así, sería el famoso acorde Hendrix. Pero en este caso nos vamos a comer la cuarta cuerda, ¿vale? Y vamos a arquear muy poco el dedo índice para que tape esa cuerda. Y así podemos tocar solo la sexta, la quinta, la tercera y la segunda, que son las que queremos tocar. La primera la podemos callar o bien con el dedo meñique, o simplemente si subimos el pulgar, esta parte de la mano va a apoyarse en la primera cuerda. Entonces nos la va a dejar en silencio también. Y en la partitura viene marcado como... Pero yo prefiero hacerlo más loco. Es más, yo he escuchado a Satriani hacerlo en directo y no siempre respeta los golpes tal y como los pone aquí en la partitura. O sea, es como que él en su momento hizo... Un poquito con libertad, ¿no? Un poco de funky. Coñe, que esto es rock and roll. Así que nos vamos a mantener en esta parte... Y al final muchos menos bajos y muchos más notas agudas. ¿Vale? Como en plan para avisar que viene la siguiente parte. O sea... Para que a mí me suene así de suelto y de percutido, lo que hago es hacer semicorcheas todo el rato. Y voy despegando la mano para que no suenen todas las notas y así juego con ellas, pero lo que es marcar con el brazo siempre estoy marcando todas las semicorcheas. Para que me suenen también algunas percusiones, ¿no? Algunas notas que solo suenen percutidas, lo que hago también es levantar estos dedos de vez en cuando. Y entonces, ¿veis? Suenan más las percusiones que otra cosa. Y a la velocidad real sería algo así como... Os lo pongo con la eléctrica. Pasaríamos a la parte D, que en mi cabeza es el estribillo. Para esta parte vamos a tener que tener el mismo principio. Levantamos poco el dedo 1 para que nos permita tapar la cuerda 5, porque no queremos que suene, ¿vale? Voy a cambiarme. La primera vez hacemos... Y como veis, la cuerda 5 no suena. Vale, pues sobre esta posición bajamos, dejamos de usar el dedo 4 y usamos el dedo 3 en el traste 9, ¿vale? Pero como veis, siempre tengo que estar llenando los vacíos con notas, ¿vale? No hago... sino que... para volver, pero con un arrastre, ¿vale? Y nos vamos al traste 3. De nuevo tenemos que tapar la cuerda 5 con el dedo 1, que no suene. La cosa quedaría...
Como veis mola porque lo que está haciendo es por un lado una melodía, pero luego hay acordes continuamente. En esta parte se nota más que en ninguna. Digamos, con una sola guitarra estamos haciendo la función de dos, ¿no? Ahora para la segunda parte de este pedacito nos vamos al traste 14 y vamos a aprovechar la cuerda re al aire para que nos sirva para continuar haciendo nuestra guitarra rítmica, comillas, comillas. ¿Vale? ¿Veis? Hago como una nota pedal con ese re al aire. Y de esa manera seguimos teniendo la sensación de que hay una guitarra rítmica, ¿no? Y cerramos haciendo este acorde de la quinta. Y desde el traste 7 al 11 de la cuarta cuerda hacemos ese bend and release de medio tono para arrastrar desde el 11 hasta el 9. Volveríamos a hacer el... Y cerraríamos haciendo más o menos lo mismo con esa nota pedal en re, pero con el traste 7, el 9, el 11, ¿vale? Y regresamos con un slide al 9 y volvemos a hacer la quinta, ¿vale? Y ahora haríamos octavas en traste 7 y 9 y en traste 9 y 11, haciendo arrastre con slide primero hacia adelante y luego lo mismo pero al revés. O sea, y toda esta parte se repetiría, pero en vez de cerrar con el... Lo que vamos a hacer es mantenernos aquí. Hay un detallito que hace justo un traste menos y levanta para volver aquí, pero yo no sé incluso si no sería que cuando grabó Satriani metió una pequeña cagadilla y la corrigió y dijeron, mira, ahí se queda porque no suena mal. Pero la cosa sería que nos mantenemos aquí en plan rítmico, ¿no? Con este acorde de la quinta. Y ahora vamos a hacer lo mismo, igual que antes, haciendo funky, ¿no? En semicorcheas. Como veis es 10-10 en segunda y primera, y luego hacemos un hammer hasta el 12 para mantener este acorde de quinta, ¿no? Que sería de nuevo un la quinta. Manteniendo todas las semicorcheas y tocando solo cuando nos apetezca, con un poco de libertad, ¿eh? Aquí no hay que medir exactamente lo que pone en la partitura, porque si no, no te va a quedar natural. Entonces mejor... Y nada, os pongo todo el pedacito. Ahora volvería a venir la parte de... Y ahora viene la parte que también es bastante libre y en directo vais a ver a Satriani haciéndolo de maneras distintas, depende de la actuación. Esta parte coincidiría con lo que sería el solo, ¿no? Voy a coger esta guitarra porque si no me falta un traste. Tan sencillo como eso. Aún así no he escogido la mejor guitarra porque aquí no llevo los trastes del final, pero como luego os lo voy a enseñar con la eléctrica, no pasa absolutamente nada si me veis que aquí he puesto el pulgar por delante, ¿vale? Esto empieza 14 y 15 con un double stop, ¿no? En segunda y tercera cuerdas para hacer exactamente lo mismo, que esto es un la quinta, ¿vale? Para hacer lo mismo, una octava por debajo, en el traste 17 y arrastrar. Y ahora hacemos una frasecita en la segunda cuerda, que sería 10, 12, arrastramos al 5 y cerramos en 7. O sea...
para luego ir a una de estas frasecitas típicas de Joe Satriani, ¿no? Que hace cargadas de hammer-on y pull-off, ¿no? Vale, entonces precisamente es esta la posición 3, 4, 6, 3, 4, 6, en cuerdas 4 y 3. Ya sabéis que lo percute mucho y lo toca muy rápido. En este caso lo que está haciendo son tresillos de semicorchea. Ahora regresamos. Y al hacer el 3, arrastramos, porque queremos cambiar a esta posición de pentatónica, ¿vale? Vale, una vez estamos en esta nueva posición, vamos a hacer 4, 6 y 8. Pero la idea no es subir aquí, sino estamos en esta posición y hacemos pull-off, pull-off, pull-off. Hammer-on pull-off. En la cuarta cuerda. Bajamos. Como veis, seguimos en pentatónica. Y ahora hace un arrastre desde el 6 al 9 para bajar al 4. Y ya se queda aquí todo el rato. Para la siguiente frase, full bend. 6, 4, 6, 4, 6, 4, ¿vale? Lo hace 2 veces la primera, 1 vez la segunda. En este caso estamos en sol sostenido. Pero luego hay una siguiente parte que tiene mucho más que ver melódicamente con el resto de la canción, ¿no? Volvemos a hacer nuestro la al aire como si fuéramos la guitarra rítmica. Y lo que va a hacer es una pentatónica moviéndose de una manera un poquito más horizontal. Por eso os digo lo importante que es de vez en cuando saberse la pentatónica no solo en posiciones verticales, sino también en posiciones horizontales, porque si queremos subir aquí arriba, la mejor manera, si queremos subir usando una pentatónica, es haciéndolo de forma horizontal como lo hace él en esto. Lo que hace despacito es... Y ahora cierra con una frase que es 17 con full bend, vuelvo a 17 con release y 15. Para hacer 17 y 15 en la segunda cuerda, 2 veces. O sea, en primera cuerda. Y ahora 17, 15, 2 veces. Y cerramos en 17. Y sube al traste 21, como os he dicho. Hace un tono y medio de bending. En el 21 y vuelve. Para hacer 18 en la primera, 21 en la segunda. Y vuelvo a la primera. Y hago 21 de nuevo. Y 18, o sea... Y sigue jugando con pentatónica aquí. Y con Blue Note, ¿vale? Satriani lo toca en directo estas secuencias pentatónicas en algunas de sus canciones, en otras las clava, pero en algunas de sus canciones las hace con un poquito más de libertad. Así que lo que tenéis que pensar es más en la intencionalidad de meter esa Blue Note y de meter esa escala pentatónica y no tanto en tocar exactamente esa secuencia. Esto cerraría con un bending completo en el traste 21, pero de la segunda cuerda. Y ahora cerraría con un mi quinta, pero lo que haría sería... Tocamos las dos al aire en la sexta cuerda y hacemos el mi quinta en 7 y 9 para hacer 2 armónicos artificiales en el traste 7 en tercera y segunda y 2 notas al aire en segunda y primera. O sea... Vale, ahora repetiríamos parte A y parte B, pero de nuevo al terminar, en vez de hacer un acorde de la quinta en esta posición, y donde antes hacíamos el... Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a 14 y 17 en tercera y primera. Si veis, lo que yo hago es, con el dedo 2 y con el dedo 4, tapo las cuerdas 4 y 2 y así no tengo que preocuparme de ellas y puedo tocar.
Haría lo mismo 2 trastes más para adelante. Y lo mismo, otros 2 trastes más para adelante. Y ahora un semitono, o sea, un traste más para adelante. O sea... Y ahora la canción cambiaría y esto se mantendría. Y ahora juega con armónico en 19 de la segunda y 12 de la primera. Y también 19 de la tercera. Luego hace como un fraseo un poco random, ¿no? Va 7, 5, 3 y 2, ¿no? Para cerrar finalmente con él. De nuevo, otra vez, esas 4 veces como siempre. Y un acorde de mi sus 4. Y con esto cierra la canción completa. Yo imagino que muchos de vosotros que ya estáis intentando tocar Eio Satriani, este tipo de tutoriales, tampoco os van a ayudar demasiado, porque muy probablemente simplemente leyendo las tablaturas sabéis interpretar ciertas cosas. Pero bueno, esta canción está marcada de matices que a lo mejor si te fías solo de la tablatura es posible que le pierdas cierta capacidad orgánica, vamos a decir. Que suene muy frío. Entonces, estos son ese tipo de canciones que son más rock and roll, ¿no? Que están más locas. Y que a lo mejor la tablatura, si la sigues al pie de la letra, hace más daño que ayudar. Pero bueno, oye, no sé, a lo mejor, que todo puede ser, consideras que la imprecisión a la que os he animado no es lo más adecuado. Si es así, estaré encantado de leerte en comentarios. Ale, sed buenos.